estamos de nuevo ahí. A ver. Bueno, espero que me vean de nuevo. Ahí veo que se empiezan a conectar algunos. Bueno, me decían ustedes que las clases fueron sobre Derrida fueron claras. Bueno, me alegro. Vamos a comentar algunas cosas más. Ahora, la idea de juego o estructuralidad de la estructura fue lo que más preguntaron el miércoles. Fundamentalmente, la estructuralidad de la estructura o el juego de la estructura para Derrida es un proceso de significación incesante, en el sentido que siempre se va produciendo un nuevo significado. Eso era. Y la idea de centro para Derrida es fundamentalmente algo, un elemento o un sistema lógico que frene ese trabajo de sustitución incesante. Acá estoy viendo una de las preguntas. La pregunta es sobre Levi-Strauss y el mito. Lo que hace Derrida es tomar la obra de Levi-Strauss para analizar justamente cómo en el análisis que hace Levi-Strauss de los mitos se ve el juego de la estructura. Fundamentalmente lo va marcando. La idea que cuando Levi-Strauss empieza a preguntarse por los mitos, dice que le va que va a hacer un análisis en donde va a tomar algunos conceptos metafísicos sin darle un carácter de verdad, que lo va a usar con un criterio estrictamente metodológico, y ahí lo que toma como ejemplo de Derrida es la oposición naturaleza y cultura, que es una oposición tradicional en la filosofía, y entonces si la naturaleza sería lo general, lo que se da en todas partes, y la cultura sería una regla que es específica a cada lugar, con lo que se encuentra Levi-Strauss es que la prohibición del incesto aparece como algo general, entonces podríamos ubicarlo del lado de la naturaleza, pero obviamente al ser una regla está del lado de la cultura. Entonces, lo que trata de marcar Derrida, habría que profundizar más en la obra de Levi-Strauss, pero esto lo digo por nosotros, no por Derrida, ¿no? Lo que lo que marca Derrida entonces es que todo el sistema que opone naturaleza o cultura está armado para que no podamos pensar el origen de la prohibición del incesto. Entonces, lo que dice Derrida, ahí vemos cómo la argumentación de Levi-Strauss va socavando la oposición metafísica entre naturaleza y cultura. Es lo que yo en el video les comentaba, Derrida va a llamar de construcción. El propio trabajo, digamos, de poner en funcionamiento el juego de la estructura va socavando o deconstruyendo los principios, sentidos
más tradicionales con los que nos manejamos, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas que marca. Y otra cosa que marca en relación al mito en Levi-Strauss es que Levi-Strauss se da cuenta que para hablar del mito él construye un lenguaje también mito-poético. Entonces habla del mito y construyendo otro mito. Entonces lo que marca Derrida, bueno, ahí sustituye un lenguaje por otro. Se empieza a perder la idea de que habría un lenguaje bien hecho que podría explicar cómo funciona el mito, que ese sería un ejemplo de centro, por ejemplo. Por ejemplo, cuando hablábamos del estructuralismo y la idea del metalenguaje, un lenguaje bien hecho que hable y explique cómo funciona el mito sería un metalenguaje que explica cómo funciona el mito. Al no haber tal metalenguaje, lo que va planteando Derrida es que, bueno, se pierde la idea de centro, ¿no? Un lenguaje habla de otro lenguaje y necesitamos otro lenguaje para hablar después de ese otro lenguaje, ¿no? Eso es una de las cosas que va, otra de las cosas que va marcando, ¿no? Entonces, junto con esto añade que Levi-Strauss dice, toma como referencia un mito, pero no es el mito primero, dice. Podría haber tomado otro mito como referencia para hablar del mito que lo sustituyó a ese primer mito. Pero lo que está marcando es que no hay un origen simple, no hay un centro que explique todo el devenir del discurso mítico. Un poco la idea entonces que tiene Derrida es leer a Levi-Strauss para marcar cómo en su propia argumentación sobre los mitos va poniendo en marcha el juego de la estructura. Va descubriendo que no hay centro, en algún momento del texto dice, bueno, se empezó a pensar que no hay centro, que el discurso no tiene un origen. Bueno, eso es lo que Derrida trata de marcar en la obra de Levi-Strauss, ¿no? En la clase lo desarrollamos con más detalles, pero la idea es fundamentalmente entonces tomar la obra de Levi-Strauss para mostrar cómo el propio funcionamiento de la estructura es un juego que no tiene centro, ¿no? No sé si es claro. Al que preguntó por este tema, si no entendió que vuelva a preguntar, así lo tratamos de explicar con otras palabras, ¿no? Acá me preguntan ¿por qué introduce la distinción naturaleza o cultura? Les vuelvo a repetir, la distinción naturaleza y cultura es una oposición metafísica tradicional, ya en la época de los griegos la van a encontrar, y lo que hace Levi-Strauss la toma sin darle un valor de verdad metafísica, la toma como un instrumento metodológico para armar su discurso sobre los mitos. Entonces lo que hace Derrida es mostrar cómo el propio discurso de Levi-Strauss va deconstruyendo esa oposición entre naturaleza y cultura. La idea de deconstrucción que tiene Derrida es que tomamos un concepto y con el mismo lenguaje que heredamos de la metafísica tradicional, vamos deconstruyendo el sentido que tenía ese concepto y vamos a producir otra cosa, ¿no? Y en ese sentido critica la idea de verdad como si fuera la verdad sería decir el sentido exacto de una palabra, ¿no? Hay un criterio tradicional de verdad que es la ecuación entre la palabra y la cosa. Bueno, lo que va a plantear Derrida en última instancia es que como siempre se va sustituyendo el significado por otro significado, no vamos a tener una verdad en términos de adecuación entre la palabra y la cosa, ¿no? Acá me preguntan si
esto del lenguaje como un centro susceptible de ser sustituido tiene que ver con lo infinito del significante. Sí, eh, la idea en Derrida es que hay un trabajo de sustitución infinito y eh, está más del lado, obviamente, del lado del significante que del lado del significado, ¿no? Él, en sus obras más teóricas, lo que trata de plantear es que eh, la escritura, como un sistema de huellas, es casi lo fundante. Inclusive tiene toda una discusión con Lacan en donde Lacan privilegia la palabra y Derrida privilegia la escritura, ¿no? Pero un poco con sus diferencias, eh, los dos tratan de ceñir ese funcionamiento lógico de la huella freudiana, ¿no? La huella que remite a otra huella, que no tiene un sentido en sí misma. Y en ese sentido entonces hay un trabajo infinito del significante, ¿no? Cuando él habla de la suplementariedad, de la falta de un significado, está hablando de la lógica, un poco del juego de la estructura y entonces de que no hay centro. Si ustedes quisieran, esto es un juego medio teórico, pero es solo un juego, quisieran equiparar lo que dice Derrida del centro a lo que plantea Lacan, tendrían que ubicar, bueno, al no haber centro tenemos que hablar de la falta en el otro, ¿no? Ojo, les repito, son dos discursos distintos, cada uno va por caminos distintos, pero bueno, esta idea de que no hay centro la van a encontrar más o menos en distintos discursos, ¿no? Derrida marca, bueno, ya en Freud, en Heidegger y en Nietzsche nos encontramos con esta idea de que se empieza a pensar la falta de centro. El inconsciente freudiano es una estructura no centrada, podríamos decir. Vieron que ustedes estarán cansados de escuchar en la facultad hablar del descentramiento del sujeto. Bueno, eh, este tema de la falta de centro nace un poco a partir de estos tres nombres que sitúa Derrida, y Freud es casi una referencia fundamental para pensar esta idea de la falta del centro. Que siempre el centro está asociado a un sujeto que puede saber o conocer ese centro, ¿no? Esa es una idea que la van a encontrar también con distintas palabras y en varios sistemas filosóficos, ¿no? Acá hay otra pregunta. Iván plantea, se le complicó cuando habla de repetir en el sentido de poner en acto el juego de la estructura. No entendí por qué habla de repetir, pregunta. La idea es que lo que se repite, y esto también lo vamos a ver en Freud, más que repetir un contenido, lo que se repite es que se los digo en términos freudianos, a lo mejor lo entienden más, un representante es sustituido por otro, lo que se repite es la sustitución más allá del contenido. Piensen en la transferencia. Lo efectivamente terapéutico de la transferencia es que ustedes pueden empezar a sustituir la neurosis por la neurosis de transferencia, dice Freud. Empezar a sustituir la infancia, si quieren, por esa infancia que empiezan a reconstruir en el análisis. Entonces, repetir en acto es poner en marcha el trabajo de la sustitución. Eso es o esta expresión la van a encontrar o la pueden situar en Freud, en muchos psicoanalistas, en Lacan también, pero entonces repetir ya no es la idea tradicional de volver a hacer lo mismo, sino de sustituir un representante con otro. Es una repetición que la situamos como una repetición discursiva, si ustedes quieren, ¿no? Vieron que en análisis lo importante es cómo uno reconstruye la historia y no tanto si efectivamente fue eso lo que vivió, sino cómo lo recuerda, fundamentalmente, ¿no?
Eh, entonces, retomando esta pregunta, Iván, lo que se repite es, o el juego es la repetición, podríamos decirlo así también. Eh, Derrida tiene una lectura muy interesante de Más allá del principio del placer de Freud, donde, entre otras cosas, dice que así como Freud describe el juego del nieto, recuerdan el Fordat, Freud está jugando y repitiendo en el texto, ¿no? Jugando en el sentido del juego de la estructura. Como que Freud está teorizando acerca de la repetición y poniendo en acto la repetición. Y también vamos a ver eso cuando veamos cómo concibe Freud la relación en la ciencia y el psicoanálisis, que el psicoanálisis se diferencia de otras disciplinas, dice Freud, porque habla del aparato psíquico desde el aparato psíquico mismo. No es que nos salimos y tenemos un discurso neutral, sino que estamos produciendo un discurso del inconsciente desde el ente mismo, por así decirlo, o teniendo en cuenta el funcionamiento del inconsciente. Entonces, por eso Dora dice, bueno, repetición del juego o el juego de la repetición, ¿no? Como si fueran casi sinónimos, repetición y juego, en ese sentido. Y hay toda una especie de lema de toda lo que fue el postestructuralismo que tomamos bastante para el psicoanálisis, que una cosa es repetir lo mismo, que sería reproducir, y otra cosa sería repetir con diferencia, que ahí es lo que situamos como repetición en tanto sustitución, ¿no? Sustituir un representante por otro ya va a agregar una diferencia y le va a dar otro lugar al sujeto. Lo vamos a ver quizás en la clase que viene. Mi idea es un poco ir situando toda esta problemática en los textos de Freud que ustedes están viendo en los prácticos y también fundamentalmente Más allá del principio del placer, ¿no? Les digo esto también porque fue una pregunta que cómo se enlazan los textos que estamos viendo. Un poco la idea es todo esto que venimos hablando de estructura, sujeto, sentido, cómo se pueden ver en los textos de Freud también, ¿no? Y también como otros analistas, ya sea a favor o en contra de toda esta problemática, han dicho cosas en relación a la estructura, al sujeto, a partir de los textos de Freud, ¿no? Bueno, vayan preguntando qué otra cosa. Acá me preguntan si a través, Lorena pregunta si a través de la repetición puede haber una nueva estructura. Sí, uno podría pensar que sí,